A menudo he escuchado por parte de personas bien conocedoras de la filosofía, no como yo que soy un mero diletante, afirmar que el ser humano en las sociedades occidentales tiene más de la cultura cristiana que de la griega antigua, o de la grecorromana antes de la llegada del cristianismo. Bien, como uno es un pertinaz crítico e incluso devastador del cristianismo, o, de forma más general, del monoteísmo, ya puestos a venirnos arriba, pues creo que es importante indagar en cómo pensamos. Es decir, no digo ya pensar, que ya nos cuesta bastante, sino indagar en cómo pensamos, por qué pensamos como pensamos. Y esto es, a mí me parece, porque el monoteísmo pareció acabar con la pluralidad y traernos el dogma. Por supuesto, yo creo que esta labor de indagación hay que hacerla de manera cauta, ya que a menudo caemos en no pocas simplificaciones, no tardamos en elaborar nuevos dogmas, una tendencia quizá del ser humano, y a veces nos gusta jugar incluso con excesiva soberbia a la ucronía, esto es, a la reconstrucción histórica. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, las sociedades paganas hubieran evolucionado sin la llegada del cristianismo? Eso no es tan fácil de valorar como mejor o peor. Para empezar hay que comprender lo que era el logos en la antigua Grecia y en cómo diablos acabó convirtiéndose en la noción del Hijo de Dios. Hay que decir que la actividad propagandística era habitual en las diferentes escuelas filosóficas de la antigua Grecia en el periodo del helenismo, en el siglo I antes de nuestra era. Y esto era así porque la aceptación del conocimiento filosófico constituía las más de las veces un cambio de vida en busca de la felicidad. Posteriormente, la querigma, la doctrina cristiana, aunque por motivos muy diferentes hablaba de la ignorancia de los hombres, prometía otorgarles un conocimiento y, como todas las filosofías, hacía referencia a un maestro que poseía y revelaba la verdad. Los primeros discursos y documentos cristianos, creo que no resulta aventurado decirlo, se presentaban como una continuación y superación de la paideia griega, esto es, de la pedagogía, de la transmisión del conocimiento. Hay que tener en cuenta que en estos orígenes el cristianismo puede aparecer como opuesto a la filosofía y a la tradición de la razón, pero esto iba a cambiar con los apologistas cuando, para defender su religión de los paganos, se esforzaron en conocer las doctrinas de estos y en emplear sus mismas armas intelectuales. Fue un acercamiento de los cristianos a los filósofos. Por otro lado, también hay que decirlo, existían elementos en la filosofía griega no muy separados de las creencias cristianas. De esta manera, en las escuelas postsocráticas y neoplatónicas parecían coexistir la voluntad de comprender con la voluntad de salvación. El concepto de religión filosófica desarrollado por Aristóteles había estado ya presente en el pensamiento griego desarrollado y tendrá su continuación en los sistemas filosóficos del helenismo, platónico, estoico, epicúreo y con la única excepción de los escépticos. Así, sobre el siglo II después de Cristo, lo que hizo que el cristianismo tuviera una apariencia de filosofía fue su preocupación por la ética, la cosmología y, sobre todo, por la teología. Un concepto que debe resultar imprescindible es el de la pretensión de universalidad del cristianismo, es decir, la catolicidad, fundamentada en su autoconsideración como verdad. Es por eso que tal pretensión tendría que medirse a la fuerza con la única cultura intelectual que había alcanzado esa universalidad. Si nos situamos en el siglo II de nuestra era, en Alejandría, capital del mundo helénico construida según los sueños universalistas de Alejandro, personalidades como el filósofo judío Filón se habían esforzado en escribir obras en griego de la tradición hebrea, justificándolas así ante el tribunal de la razón. Sería un precedente y conciliatorio dentro de un ambiente más bien hostil entre eruditos griegos y cristianos, para que 2 siglos más tarde ambas tradiciones, la fe cristiana y la tradición filosófica griega, confluyeran y se sintetizaran en personalidades como Clemente de Alejandría o su discípulo Orígenes. Este, educado en la literatura griega, conocedor de los grandes filósofos y sostenedor de los conceptos helénicos, ojo, incluida la divinidad, y que irá más lejos que su maestro al edificar todo un edificio filosófico, teológico, cristiano. Hay que contemplar la evolución de la mente griega desde los primeros tiempos como una constante búsqueda de la razón y su manifestación suprema, que es la filosofía. El clímax se alcanzará con el pensamiento de Platón y Aristóteles. Nacen los dogmas y la filosofía cumple así una función religiosa. La Academia Platónica del siglo II, el platonismo medio, consideró a Platón como la suprema autoridad religiosa y teológica, posición que alcanzará su culmen en el neoplatonismo de la generación de Orígenes durante el siglo III.
Se puede decir que las ideas platónicas eran interpretadas como pensamiento de Dios, idea que también puede encontrarse en Filón. Se adoptaba un camino espiritual que era el eslabón común en todas las religiones superiores de la antigüedad tardía, y se recordó a Platón como el primero que hizo visible el mundo del alma a la mirada interior del hombre. En el vasto pensamiento teológico de Orígenes no podemos encontrar simplemente una adhesión a sistemas filosóficos como el platónico o el estoico, sino una unidad encontrada en un concepto básico de la historia surgida de una época que vio cómo la cultura griega clásica y la Iglesia cristiana sufrían un proceso de adaptación mutua, donde se apreció lo mucho que tenían en común si se observaban desde un punto de vista superior. El proceso quedaba sustentado en un denominador común que era la idea de paideia o educación. La idea griega de la unidad del género bajo la paideia griega se convirtió en realidad con las conquistas orientales de Alejandro Magno. Esta cultura internacional fue utilizada como base por el cristianismo para convertirla en la nueva paideia, cuya base sería ahora el logos divino. Se trataba del más grande poder educativo en la historia, y Orígenes consideró que Platón y la filosofía deberían ser sus más poderosos aliados en esta empresa. Si el sofista Protágoras consideró que el hombre era la medida de todas las cosas, relativizando la educación, Platón invertirá la famosa frase y convertirá a Dios en la medida de todas las cosas. Orígenes considera a Cristo el transmisor de esas ideas sublimes a la realidad, pero consideraba la salvación que llegó con Cristo no como un momento histórico único, sino precedido por multitud de pasos iniciados con la creación misma. Los filósofos de la antigua Grecia habían constituido uno de esos pasos históricos. Los estoicos introdujeron el concepto de pronoia, una providencia divina que cuida del mundo y de la humanidad y cuyas leyes eternas revelan al logos divino que lo penetra todo. Orígenes encuentra pruebas de este logos y de esta providencia en la historia de la humanidad, reuniendo en un mismo cuadro las historias bíblicas y las del pensamiento griego. De esta manera, la paideia será el cumplimiento gradual de la divina providencia. En el siglo IV de nuestra era, la época de los grandes padres de la Iglesia, sería ya un imperativo poner la retórica y la filosofía al servicio de la paideia cristiana. Con Gregorio de Nisa, el cristianismo sacará sus propias conclusiones de la paideia griega y se introducirá el concepto de gracia divina, esto es, el concepto de virtud o arete, más cercano al modelo clásico que en revisiones posteriores dentro del cristianismo. Se creará también el llamado humanismo cristiano, el cual irá más allá de la morfosis griega en su búsqueda de la dignidad del hombre y de su reforma y renacimiento por el espíritu. Pero, ¿qué tenemos que decir sobre el logos y su transformación en lo que el ritual cristiano llama el Hijo de Dios? Ya los estoicos, recogiendo la herencia de Heráclito, admitieron el logos como divinidad creadora y activa, como el principio viviente e inagotable de la naturaleza, que todo lo abarca y a cuyo destino todo está sometido. Platón tenía una concepción del logos menos inmanente y activa, aparecía como un intermediario inteligible en la formación del mundo. La doctrina filónica del logos está más vinculada a la concepción platónica que a la estoica, pero no es meramente superponible a la cristiana. En Filón, representante de la especulación judaico-alejandrina en el helenismo tardío, el logos aparece representando varias realidades: el lugar de las ideas, la ley moral, pero más allá de esta, su condición de principio unificante de lo inteligible, aparece el logos como el verdadero intermediario entre el creador y la criatura, como la realidad que puede servir de mediador entre la absoluta trascendencia del primero y la finitud de la segunda. Para comprender la interpretación cristiana del logo como Hijo de Dios, hay que tener presente la imposibilidad de concebirla simplemente como el desarrollo unilateral de un pensamiento griego. En la tradición judía ya se había atribuido al logos la divinidad. La palabra representó la sabiduría, no como manifestación divina bajo la forma de un acto, sino como algo que representaba una forma de comunicación de Dios. La interpretación cristiana del logos abundará en el apartamiento de lo inteligible, para acercarse a lo personal. Si para los griegos el logos era una realidad abstracta, ordenadora, inmanente, intermediaria, para los cristianos el logo es una realidad concreta, creadora, trascendente, comunicativa. Como señaló Orígenes, la relación del logo con Dios puede ser una subordinación. La del Hijo con el Padre tiene que ser una consubstancialidad. Los padres de la Iglesia utilizarán muchas veces la tradición griega, especialmente a Platón, e incluso la concepción estoica del logos como razón seminal universal. Sería una aparente contradicción sobre la concepción del logos griega o cristiana, resuelta con el hecho de que todo lo verdadero es cristiano, por lo que la tradición no podía ser olvidada
y se incorporará a la teología cristiana. De esta manera, la doctrina del logos se convierte en una paradoja. Por un lado, constituye uno de los puntos capitales de tensión entre la filosofía y el cristianismo, y por otro, es uno de los aspectos bajo los que aparentemente desaparece esa tensión. En el cristianismo resulta primordial esta concepción de que Cristo es el logos o verbo, aunque el término aludía originariamente a los diversos discursos filosóficos y a la razón. Y es esta razón, en nombre del libre pensamiento, a la que hay que volver a colocar en el lugar que le corresponde: plural, diverso, humano e inmanente, y no unitario, dogmático y trascendente. Así sea. Hasta muy pronto.